Continuamos en ruta, continuamos en este Can Cristiano de la Tarde, en este segundo día de la semana, y en este momento recibimos a través de la vía telefónica al coach de la salvación, al profesor Josué Gómez, como siempre con sus acostumbrados comentarios de mucha actualidad. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Este miércoles Simrón, que es martes. Así mismo Bueno, es. Jorge, en esta brevedad que nos permite el tiempo, hablar de una de las distinciones de los valores más importantes del cristianismo. Y te digo que es el más importante, o de lo más importante, porque fue por donde se dañó todo, fue consecuencia de lo que, por donde se echó a perder todo, o por lo menos se trastornó el plan original, pero también fue el medio por el cual se restauró. Y se trata del valor de la obediencia, que el evangelio de hoy tiene una connotación también basada en la obediencia. Todavía estamos hablando de Juan el Bautista, porque es el anunciador, el precursor, el comunicador de Cristo, y estamos bien cerca de la natividad de él. Pero la obediencia, Jorge, es la base, la obediencia es la base del funcionamiento de la sociedad. En el poema del Génesis, de la creación, había que prefigurar cómo pasó todo. Bueno, y como Moisés tuvo que escribirle a un pueblo esclavo por más de 400 años, que no le tenían ningún interés en que se eduque, había que hacer una narrativa lo más figurada posible del origen de la tierra, del hombre, de las sociedades. Por eso Moisés, cuando está militando con ese 1,000,000 y pico de gente, y que esa gente empiezan a preguntar, y me imagino que muchos relatos orales diferentes, dependiendo las familias y las tribus, había que reunir en un solo relato cómo era la creación. Y bueno, Moisés le pide al Padre que le revele la creación, y Moisés, bueno, la contuvo, la reunió en esos 5 primeros libros tan importantes de nuestra Santa Biblia, el Pentateuco, y el Génesis fundamentalmente como origen de todo, ¿verdad? Y Jorge, y entonces lo primero que Dios crea, después de haber creado el hombre, lo primero que hace es que lo pone esta es una pregunta que yo le digo pregunta bocapié. Bueno, en ruta la conocemos como una pregunta bocapié. Jorge, y te la voy a hacer la pregunta bocapié a ti. ¿Cuál fue la primera asignación que Papá Dios le dio al hombre? Fue ponerle nombre a cada especie, ¿cierto? Por supuesto que sí. Nosotros a veces creemos que el trabajo fue un castigo que Dios le puso al hombre por haber pecado. No, pero desde que Dios crea el hombre, lo pone a trabajar, le hace una asignación. Y el hombre lo hace en excelencia. Esa asignación el hombre la cumple, y la cumple muy bien. Y va pasando uno, ustedes dos se van a llamar gallina, y usted se va a llamar caballo, y usted se va a llamar perro, y usted se va a llamar león. Y el hombre fue observando, tú entiendes, que dicen, oh, pero el león va con su león, y el caballo con su yegua, y la gallina con su gallo, pero yo estoy solo. Y en esa observación que el hombre, el Señor observó que Adán estaba triste. Y es el Señor que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hace su ayuda idónea, ¿verdad? De manera que el hombre, lo primero que el Señor le asignó, lo cumplió en excelencia, obedeció y lo hizo. Y de alguna manera, esta es una figura que yo uso, lo premió al crearle una compañera idónea, la que lo premió. Y bueno, ya que se forma una comunidad, surgen las reglas y surgen los acuerdos. Y el Señor le pone el primer acuerdo y la primera regla al hombre y a la mujer.
que le da la connotación de la libertad. No hay libertad si tú no tienes la posibilidad de escoger. De manera que es un dilema filosófico de todos los tiempos, que para qué el Dios le puso el árbol al hombre y la mujer, para qué le dio la posibilidad de pecar. Si no le da la opción a elegir, a escoger, pues no lo hace completamente libres. Hubiesen sido el hombre y la mujer de la misma connotación, aunque sean material, que los ángeles. Los ángeles, también hay un dilema filosófico, no están creados para tomar elecciones, están creados para un solo propósito. Aunque se entra en el dilema de que entonces por qué Lucifer escogió, pero eso lo vamos a hablar en otros programas y lo vamos a hablar junto con Raúl. Pero el hombre es libre, creado en absoluta libertad, tiene el libre albedrío y tiene voluntad, que son los fundamentos de la libertad. Es poder escoger y tener la voluntad para hacer. Le dice, mira, crea el primer acuerdo y le dice, no coman de ese árbol. Bueno, un árbol que él puso en el centro del paraíso. Jorge, y el hombre rompió el primer acuerdo que hizo con Dios, el segundo acuerdo, porque ya había hecho un primero de nombrar toda la creación. Rompió ese acuerdo, no coma de eso, y comió, persuadido, ¿verdad?, por ese espíritu angelical, eterno, bueno, hasta el momento, ¿verdad?, antiguo, que es la serpiente, que es el maligno representado con una serpiente. Por eso, Jorge, nadie debe conversar con la serpiente. Oigan, oyentes, el que esté conversando con la serpiente, el que esté conversando con un amigo que no debe conversar, con una amiga que no debe conversar, si usted está viendo que las conversaciones con el amigo, con el socio, con el compañero de trabajo, van por una connotación que no, tú sabes que no deberían ir por ahí, por pecado, por asociación inadecuada, por infidelidad, por lo que sea que tú veas que sea incorrecto, tienes que cortar inmediatamente la comunicación. No puedes creer que lo puedes manejar, porque ahí fue el problema de Eva, que siguió conversando con la serpiente, creyendo probablemente que ella lo podía controlar. Así que con el mal no se conversa. El que se pone a conversar con el mal, caerá. El que se pone a conversar con el mal, caerá. Y te llevarán al pecado, a romper los acuerdos que Dios propone. Que eso fue lo que Adán y Eva hicieron, la pecabilidad. Es decir, inmediatamente tú haces caso y rompe el acuerdo con Dios, le estás haciendo caso a la otra parte. Entrate inmediatamente en la dualidad. Y cuando tú reemplazas el poder, cuando tú reemplazas el lugar de Dios, es Dios me dio esta orden, me mantengo en esa, tengo a Dios en el primer lugar. Si hago lo que la otra parte me dice, cambiaste a Dios de lugar y por eso fue pecado. Pusiste a ese ídolo, a esa serpiente, a esa recomendación en el primer lugar, te apartaste de Dios y caíste. Y entonces trajo como consecuencia la muerte física y un sinnúmero de dictámenes que el Señor hizo sobre los padres originales. Entonces, como conclusión, en esta primera parte, todo el resultado del pecado es la muerte. Cada vez que te alejas de Dios, hay muerte. Cada vez que rompes acuerdo, hay muerte. Cuando no rompe el acuerdo con el banco, muere la credibilidad. Cuando rompe los acuerdos entre esposos, muere la confianza entre esposos. Cuando rompe la recomendación del médico, muere la salud. Cuando te lleva un semáforo en rojo, muere alguien en un accidente. Siempre, siempre. Que rompes acuerdos, el resultado es muerte. Muerte de credibilidad, muerte de autoconfianza, muerte de crédito público, muerte de crédito financiero. El resultado de la ruptura de los acuerdos es la muerte. Por eso hay mucha gente que está muerta en vida hoy, porque vive rompiéndose los acuerdos. Y por eso muchos jóvenes también, sin saberlo, crecen torcidos, porque en sus hogares, sin saberlo, los padres rompieron tantos acuerdos con ellos que crecen torcidos. Y por eso las sociedades también no funcionan como la de nosotros, porque nuestras autoridades rompen los acuerdos y entonces muere la seguridad, muere la credibilidad, etcétera, etcétera. Cada vez que a cualquier nivel personal,
familiar o institucional se rompe un acuerdo, hay muertes. Bueno, y entonces el haber roto el acuerdo con Papá Dios originalmente atrajo la muerte a la humanidad. Y gracias a Dios entonces que inmediatamente después de la pecabilidad y que el Señor da los designios del castigo, también da los designios de la esperanza en el futuro. Y gracias a Dios que entonces la Santísima Virgen María, después del bello anuncio que le dice el arcángel San Gabriel, de quién ella podría ser madre, fue una propuesta de quién ella podría ser madre, cuando el arcángel San Gabriel le describe a la Virgen María, ese muchachote, lo que iba a ser ese hombre, seguro que todo eso incentivó a que la Virgen María dijera, sí, yo quiero ser la mamá de él. Y bueno, y dio ese gran sí, y cumplió el acuerdo en excelencia. Fue la madre de Jesús contra todo pronóstico, sin estar casada, siendo virgen, siendo muy joven, dijo que sí, aceptó y cumplió. San José dijo que sí, aceptó y cumplió. Isabel y Zacarías con la educación que debían darle a Juan el Bautista en el desierto, aceptaron y cumplieron. Todos los que están involucrados en el proceso de Jesús, pues cumplieron lo que el arcángel le había solicitado y lo que Dios había determinado. Y la consumación de la obediencia la tiene entonces el Santísimo Hijo de Dios, cuando acepta por voluntad de su Padre, teniendo en contra la carne humana que decía, tengo miedo, aparta de mí este cáliz, aceptó, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces se hace el misterio de la obra redentora de muerte en cruz. Así que de igual forma como entró el pecado y la muerte física por la desobediencia, de igual y por los padres originales haber puesto a otra cosa por encima del designio de Dios, de igual forma por un equipo de personas donde es la Sagrada Familia, donde se consuma en su Hijo Jesucristo la obra redentora, también por haber cumplido acuerdos y obedecer. Y por encima de todo pronóstico, aquello era persuasión, y persuasión para que negara el dolor, para que negara su designio, para que negara su destino, contra todo pronóstico siempre obedeció, siempre dijo que sí, y entonces tenemos la posibilidad de recuperar nuestra condición original de ser criaturas perfectas de Dios, donde se reflejará estando a su lado, a su presencia, como los padres originales, que el Papá Dios descendía a la tierra a estar con ellos. Ahora nosotros vamos a ascender a estar con Él, gracias a la obediencia del Hijo. Así que, en definitiva, Jorge, la obediencia es la piedra angular de la sociedad, de la espiritualidad. El que cree, el que tiene fe, óigame las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, amor. Fe, creo; esperanza, actúo, espero, es decir, creo. La esperanza, la esperanza es compartir lo que creo a través de cómo vivo, y la caridad es moverme en acción en consecuencia de lo que espero y de lo que creo. Pero para que el amor se refleje en acciones, tú tienes que obedecer. El que se maneja como cristiano, el que se desenvuelve como cristiano, es el que obedece el estilo de vida, el hacer, el sentir, el pensar, el decir y el actuar. Así es. Cristo manda. Y esa es la obediencia y el desafío que tenemos todos los días. Definitivamente. Tremendo mensaje, profesor, pues para nosotros compartir con nuestros oyentes. En otra oportunidad, pues vamos a seguir profundizando sobre este tema y otros temas de mucho interés para nuestra gente. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y gracias como siempre a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros durante estas 2 horas. Recuerda que mañana a las 5 de la tarde, si Dios lo permite, volveremos a estar con todos ustedes en Ruta.